Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje del capítulo 9 y estamos casi concluyendo. Nosotros hemos leído la última parte, como Pedro dice desde el versículo 32, comienza a visitar las comunidades, hablábamos de una gira pastoral, es decir, una tradición de la iglesia, es decir, tradición quiere decir transmisión quiere decir dar a entender cuál es el camino, cuáles son los valores, cuáles son los principios del Evangelio, pero la tradición. Y entonces nosotros en la iglesia tenemos esa tradición, esa transmisión de lo que Jesús mismo hace, ¿verdad? Caminar, buscar a la oveja perdida. Tenemos muchos pasajes interesantísimos y en la misma vida de Jesús, cómo Él va buscando a las ovejas perdidas. Ojoñe, Monguetá, Owerushu, Pejicuay, y Él así los va curando, los va sanando. Hoy hemos visto a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 32 en adelante. Primero decíamos el girar, el correr, el caminar. Y después de ahí viene en esta predisposición siempre de escuchar a las personas, de estar en contacto con el rebaño, con el pueblo, salgan, iglesia en salida. Ciertamente que Yeyujuta de Tojabe, Pedro bailó Yuhua. Y Pedro lo que está encontrando es alguien que está enferma, alguien que está enfermo, una familia, nosotros podemos decir también una nación, un país, una institución, una iglesia, una capilla, una persona, en fin, todos entonces estamos siempre expuestos. Todos estamos expuestos porque todos somos limitados. Recordemos que todos somos criaturas y como criaturas hechas, ¿verdad?, por Dios, dependemos directamente de nuestra propia naturaleza, la que Dios ha puesto. Pero atención, con un chip maravilloso al ser hijos de Dios, llamados a ser felices. Eso lo tenemos que tener muy en claro y eso es lo que Dios nos ha regalado. Pero no nos olvidemos que por el hecho de ser limitados, es decir, no ser dioses, incluso es interesante que dentro del razonamiento y dentro de la filosofía, ¿verdad?, del hombre, se piensa siempre, los grandes filósofos griegos pensaban siempre, ¿verdad?, y tienen por eso leyendas, narraciones en que Dios, o Apolo, como ellos le llaman, el dios de ellos, los convierte, los hace dioses. A algún humano o a alguien lo alza de categoría. Es interesante el pensamiento, ¿verdad?
La reflexión es la tendencia del hombre, es el buscar, el superarse. Porque Dios nos ha dado esas cualidades y esas riquezas, ¿verdad?, tan hermosas. Dentro de otros pensamientos filosóficos cristianos, por ejemplo, este sacerdote Teilhard de Chardin, él, por ejemplo, piensa luego directamente aceptando el famoso, el Big Bang, ¿verdad?, como decimos nosotros, en el camino de la evolución. Es interesante porque él habla también de esa gracia de Dios, ¿verdad?, que se expande, ¿verdad?, que va evolucionando. Pero luego también habla en un momento de la cristificación, le llama él, ¿verdad?, cristificación. Haciendo un poco la filosofía de la razón simplemente, pero uniendo también con la revelación. Y esto es lo que nosotros procuramos encontrar y entender. Y aquí cuando encontramos a un Pedro que camina, a un Pedro que va, que visita, que se encuentra con las personas, lo que está buscando en la pedagogía bíblica es ayudar a que nosotros podamos descubrir, y como siempre, mirar, asumir, erguirnos, levantarnos. A continuación, cuando él resucita, ¿verdad?, a Tabitá, encontramos un poco esta teología, ¿verdad? Es la comunidad la que sabe, se entera que hay alguien que nos puede ayudar. Es la comunidad la que se pone en comunidad y se preocupa, se pone en movimiento la comunidad y busca quién nos puede ayudar, quién nos puede pasar una mano. Descubren, saben, Pedro está a disposición, se levanta enseguida, va, los encuentra. Una vez que se encuentra, Pedro entonces mira la situación en la que nos encontramos, parece de un alboroto, un lloriqueo por todas partes, una desesperación, casi desesperación por todo lo que humanamente simple se ha hecho. Entonces él dice, no, salgan. Nos hace recordar de nuevo lo de Jesús, Marcos 5:38, cuando él también va a resucitar a esta niña, la va a despertar. Jesús mismo dice, no está muerta, solamente duerme. Bueno, todos estos elementos, el hecho de dormir quiere decir que nosotros, con todas las riquezas, con todas las potencialidades que Dios nos ha regalado, muchas veces estamos haciendo dormir este gigante de cualidades que Él nos ha regalado y que tenemos que despertarlo para hacer un camino de salvación, es decir, un camino de realización, un camino sobre todo entonces de santidad. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Para ser buenos cristianos, honrados ciudadanos, especialmente ahora que tenemos que unirnos todos como nación, como pueblo. Entero vete aye puita soana, llevas allí a pobre y pona mía. Ya huere coma la ñande tendo tacuera, mava, la ñande huera jata, pero por el camino del bien, queridos hermanos,
tenemos que buscar erradicar todo lo negativo, tenemos que procurar erradicar en un diálogo de las personas. Dajaigo kuñande ya yupi jagüere ña jagüere upepe hina ñandela ya ikuapa, ñandela ña ganaba, pues ñande ya potala ya posea. No, esto es para liderar. Líder es aquel que hace trabajar a todos, a toda la nación, todos los que componemos esta nación paraguaya. Angañas duve ñande yarañe a través de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 15 del 1 al 8. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié, de lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales viven aún y algunos han muerto. Además se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí que soy como el fruto de un aborto. Queridos amigos, esta primera lectura maravillosa que nos está escribiendo Pablo, en primer lugar, yande mandu ara, hayay cuara, peñande yara, ou, oipuicui hanguala, ñandera pe, o ya hangua, ñande moro, vipaya guataba, o peisa peñande yara, ñande pisino. La salvación que nosotros recibimos, queridos hermanos, a través de la cruz, la salvación que recibimos del Señor a través del suplicio, pero esto significa el asumir nuestras propias cruces. Pero no se queda simplemente en eso, queridos hermanos, sino que dice que nosotros tenemos que ser fieles a esta predicación que Pablo nos ha dejado. Cada uno de nosotros tiene que ser ese profeta, tiene que ser ese predicador, donde muestra que la única manera de llegar al triunfo, a la meta, al objetivo, es cuando todos, queridos hermanos, nos ponemos las pilas. Upea Yaicuar, la ñandela ña continuación de la corrupción, peña continuación la evaipe, evidentemente que nañasemos a ahora que tenemos a quienes nos van a ayudar, a guiar, a organizar, a levantar nuestro pueblo, nuestra nación, entonces upea Yaicuar una peña de Yarabe. Pero entero este haya zona, mirar al Cristo, mirar a Dios, esa buena noticia, como dice Pablo, que yo les he predicado. Pero sabiendo que también somos limitados. Pablo y por último, se me apareció también a mí que soy como el fruto de un aborto. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te siento en mí desde ese primer instante. Eres presencia de Dios, eres latido de amor. Vives en mí y llenas mi alma de luz. Na, 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 de luz. Na, 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 na. Heme aquí con mis dudas y mis miedos. Yo digo
soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Vivas en mí desde aquella tarde en que el ángel me anunció tu llegada, mi amor. Yo soy feliz, en mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando con el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos la última partecita,
como estudio bíblico del día de hoy, dice que Pedro después se queda con Simón, que era un curtidor. Aquí te explica, ¿verdad? Y esto tenemos que también entender muy bien. Porque una vez señalé superficialmente, ya le ve, un curtidor, así, ni sabemos a qué se refiere, ni sabemos por qué. Y porque nosotros estamos ya en una cultura totalmente diferente, estamos muy lejos de todo ese tiempo cronológicamente hablando en que ha sucedido todas estas cosas, ¿verdad? Y después también el sentido teológico que en ese momento ellos le estaban dando. En fin, son situaciones muy interesantes y por eso es siempre necesario hacer un buen estudio, pero un estudio serio, ¿verdad? No un estudio al estilo protestante, llevero zapucaite, por qué dice, bueno, eso es lo que dice, pero ¿qué es lo que dice esto? ¿A qué se refiere? ¿Por qué el autor sagrado? ¿Cuál fue su intención? Pudo haber puesto otra cosa, ¿verdad? Pero ¿por qué insiste en eso? ¿Y por qué lo escribe? ¿Entiendes? O sea, hay ciertos detalles muy importantes en la Biblia que no se pusieron estos elementos aquí simplemente porque nosotros, ¿verdad?, pensamos que, podría servirnos, sino que es directamente porque nosotros, ¿verdad?, sabemos que esas palabritas son las que nos ayudan a entender nuestro camino de teología, nuestro camino de vida, nuestro camino de familia, nuestro camino que vamos elaborando en el día a día. Y entonces comienza diciendo aquí Pedro que se queda, o mejor dicho, comienza diciendo este versículo, porque ya estamos en el último versículo del 43, Pedro se queda con Simón un curtidor. Termina el capítulo 9 y comenzaremos con el capítulo 10. Y termina con esta frase interesante, ¿verdad? Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, ¿verdad?, en casa de un cierto Simón curtidor. Se quedó por muchos días. Entonces quiere decir que Pedro primero le habrán invitado, le habrán querido detener y dejar más. Es la comunidad la que insiste, la que busca, por favor, Pedro, quédate en nosotros, ayúdanos, todo lo que ya hemos visto que has realizado. Como se suele decir también, a oídas, nosotros escuchamos lo que tú ya hiciste por otros lugares, en Lida y en otros lugares de Jerusalén. Vamos a ver ahora, pues, pero imagina. Quiere decir que es la comunidad. Pedro está representando a esa comunidad, el alter Christi, ¿verdad?, los otros Cristis. Bueno, y entonces sucedió esto, que se quedó por muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, que es el curtidor. ¿Qué significa esto? Sería y muy importante que sepamos la tradición, saber un poco, conocer lo que era la tradición del judaísmo, del judío. Según el entendimiento de la ley judía, imagínense, estaba estrictamente prohibido asociarse con cualquiera que trabajara habitualmente con animales muertos. Asociarse con aquellos que trabajaban con animales muertos, apeando la curtidorina, ¿entienden? Y entonces aquí está la prohibición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Imagínense que estas cosas, entonces que después fueron entrando. Ustedes saben que esto mismo, muchas de estas cositas fueron entrando también y continuaron dentro de la cultura del judaísmo, que luego pasa también al cristianismo. Recuerden que el cristianismo nace también desde el judaísmo, porque lo que hace el cristianismo, los seguidores de Jesús, son los mismos judíos que después le llamarán a los seguidores de Jesús, le llamarán cristianos. En Antioquía le llamarán por primera vez, ¿verdad?, cristianos, estos que le siguen a un tal Cristo, a un tal ungido, quiere decir el Kyrios, ¿verdad?, el Señor. Algo cristiano, ¿verdad?, seguidores de un tal Kyrios, de un tal Cristo, del ungido, según ellos, ¿verdad? Pero ¿quién es el que dice eso? Y el que dice eso es el judío. Es esa comunidad judía que entiende, sabe, mira, evalúa y dice, bueno, todos estos son cristianos.
Y esta es la propuesta de estos cristianos, que no eran muy aceptados dentro de la comunidad judía cuando comienzan, no todos le aceptan. Y por eso que todos los evangelios y toda la palabra de Dios nos habla bastante de este aspecto. Pero la lucha, ¿verdad?, por el evangelio, la buena noticia, este es el evangelio. Esto es lo que Dios nos ha revelado y nos ha dejado por medio de su Hijo Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Tú eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti tú eres todopoderoso, grande rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todo
santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor. Hijo bendito de Dios, tú eres Dios todopoderoso, santo eres mi Señor. Hijo de todo el amor, tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor. Hijo bendito de Dios, tú eres todopoderoso, santo eres mi Señor. Digno de todo el honor, tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor. Hijo bendito de En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Y aquí leemos esta última parte en el versículo 43 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que Pedro dice se queda por muy largo tiempo. Miren que él se quedó muchos días en Jope, con Simón, quiere decir que se quedó en su casa, un curtidor. Y según las leyes de aquel tiempo, un curtidor tenía que vivir por lo menos a 25 metros fuera de la aldea. Fuera de la aldea, por lo menos 25 metros. Ñamo llueve casi media cuadra, ñamo llueve ñandaya, ñamo pucubé, ñamo tuyamie. Esto es 25 metros como mínimo, fuera de la aldea debido a su constante impureza ritual. La impureza ritual, el tocar las cosas muertas, etcétera, etcétera. Esto entra dentro de la impureza. Entonces en el rito, es como que le tienen fuera. Y así
Dentro de las leyes existen muchísimas, incluso es interesante si uno lee, si ustedes quieren enterarse más. Tenemos también en el Antiguo Testamento, en nuestro curso bíblico, cuando hablamos sobre el libro de Levítico. Ahí ustedes pueden entrar, pueden mirar, encontrar un poco todo, incluso los animales que son impuros, los que no se pueden comer, etcétera, etcétera. Todas estas características. Y ahí también explicamos el porqué, ¿verdad? Ellos consideran animales puros, animales impuros. Son siempre por sus características, más bien, por sus características. Por ejemplo, el cerdo, el chancho, se ha considerado un animal impuro. Después hablaba también de cómo tienen, pero las características. O sea, ellos desde el aspecto simbólico, del aspecto de lo que representa, mirando, observando, después lo aplican también al sentido de la vida. Y entonces desde ahí. Otros también, ¿verdad? En su opinión, opinan que estas cosas vienen por lo que estos animales o lo que uno puede ingerir, por ejemplo, el comer, si hablamos de los alimentos, ¿verdad? Puros e impuros, entonces dice la enfermedad que te puede traer también, ¿verdad? La enfermedad. ¿Y de dónde viene todo eso? Eso viene de la observación. Ciertamente que ellos no tenían todos los conocimientos que hoy nosotros podemos hacer. O ellos no tenían los grandes laboratorios para comenzar a mirar, entender, saber qué es lo que está pasando, por qué esa enfermedad. Y entonces ya directamente, como nosotros también. Algunas veces tenían de Caruay allá, de Caruay, a vender grasí o lo que sea. Pero no es que por eso vos te vayas a un laboratorio, entras ahí, te acostás bien, te sacan con pinza a ver qué te hizo mal, qué esto, qué aquello. Ya sé a mí cuál fue la porción, en qué lugar estuvo por ahí algo que estaba podrido, areura o lo que sea, ¿verdad? No es que nosotros hacemos así. Más a la hora del laboratorio las así ya. Gracias, y entonces, viste, observación, experiencia, ser gracias. A veces, verbenita, boldo, lo que sea. Entonces, pues venían de. Así también era aquí, ¿verdad? O sea, era más bien por la observación. Por ejemplo, como yo le decía, el cerdo. Y bueno, eso puede ser también la salud, puede ser de Moguerasí, de Caruaí. O si no, también por lo que significa, yo le estaba diciendo, el chancho, que está siempre en el barro, que está, entonces, que come cualquier cosa. Y después también en el comportamiento. Y esto hasta incluso nosotros en nuestra cultura tenemos esto. Pona la yicuami. Vea la famosa chatocure. Me veo una vez en la va a decir la chatocure. Chatocurenio es cuando vos decís algo. Le decía algo. Reñemos y pona de acuerdo ya yo a ver, rejuare ya por todo lo contrario. Te fuiste contra tu palabra. Contra la palabra directamente fuiste. Entonces, pea la curein. Y entonces, ¿por qué? Y bueno, observando. Ustedes observen nomás, hagan la prueba. Vayan a su chanchito y denle comida. Y anda, enseñarle al chanchito y decirle, no, te voy a poner la comida, pero espera. Hija, no te haces pepere, guapita, de mañana, y cuando yo te ordene, te vas a acercar. O a un perrito le podés hacer así, con un perrito o con un gatito, ¿verdad? Entonces el gato pues, no, le decía, el gatito se pone, se sienta ahí, o el perrito se sienta ahí. Ahora, listo, puede comer. Vas a ir a otra o un día, ya. Pero la cureni y por ahí ven. Cureni y evero, por allá por donde ven. Bueno, se dan cuenta entonces, estas son las expresiones interesantes que aquí nosotros entendemos. ¿Por qué ellos? Esa profesión de curtidor era visto con un desprecio, ¿verdad? Tan supremo, ¿verdad? Que si alguien estaba comprometida con uno que trabajaba en eso, un curtidor, entonces, según esa profesión, el compromiso incluso de esa persona era nula con esa persona. Entonces, esto es importante que sepamos también. Y sin embargo, y ahora vamos a ver, Pedro se queda en la casa de Simón, un curtidor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te
te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor.
disposición. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser. Siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, y siempre a su lado viviré. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estábamos hablando aquí con este último versículo 43, interesantísimo, ¿verdad? Que Pedro se queda en la casa de Simón, que es un curtidor. Hemos visto lo que significan las leyes judías, la pecha antes de lleva. Entonces ellos eran muy exigentes, tienen que vivir por lo menos 25 metros fuera de la aldea, no pueden estar todos juntos. Incluso el trato, decíamos, no sé, de una mujer se hacía con una muchacha, si estaba desposada con un curtidor, sin saber que él seguía esa profesión de curtidor, ¿verdad? Entonces ese compromiso sería también nulo, o sea, no le sirve. ¿Por qué? Y porque entonces era mal visto totalmente. Entonces era una cuestión nula, no se aceptaba, según las leyes. Y estas son leyes judías, ¿entiendes? Bueno, pero ahora viene lo nuestro. Se quedó muchos días en Jope, en la casa de Simón, un cierto Simón que era curtidor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Y qué es lo que el autor sagrado? ¿Por qué Lucas le interesa poner aquí este último versículo y decirnos que Pedro al final se queda en Jope y justamente se queda en la casa de Simón, que es un curtidor? En todo caso, si vos sabés bien la ley, esas son leyes prohibidas, leyes que no funcionan. Vos vas a decir, no, vos no podés estar con esa persona, dedica tuya. Esas cosas son leyes y nada. A mí me hace acordar nomás, ¿verdad? Cuando uno habla de ciertas cosas y muchos de nosotros nos volvemos fanáticos e imposibles en entender bien la palabra de Dios, porque nos volvemos fanáticos, ¿verdad? Nos volvemos fanáticos. Es lo que Jesús también después dice en su evangelio. Ustedes dejan pasar un mosquito, ¿verdad? O mejor dicho, dejan pasar un elefante, pero cuelan un mosquito, dice. Un mosquito cuelan, pero un elefante puede pasar tranquilamente. Y esto en todos los ámbitos. Esto nomás me hace acordar, ¿verdad? Bebe, ya vas a ti un gran elefante, ¿verdad? Contrabando, no sé cuántas cosas. Injusticia, pero que son enormes como elefantes, ¿verdad? Enormes como elefantes. Pero después cuelan, dice, un mosquito. Nadie de eso se va preso, nadie de eso se le dice nada, al contrario. Pero paga pona, ¿verdad? No me pona la coiba y mi, ¿verdad? Entonces se dan cuenta de la corrupción. Bueno, aquí, ¿qué es lo que Lucas está queriendo insistir? Primero en la universalidad. Esto está demostrando que Pedro está abierto, sobre todo, a la humanidad. Dentro de esta universalidad quiere decir que para él, y diría más adelante Pablo, y Lucas es el seguidor, alumno, digamos, discípulo de Pablo, y entonces aprendió demasiado bien lo que es la universalidad. Aquí estamos ante la universalidad. Todos están llamados, dijimos, todos estamos llamados a la felicidad. Todos estamos llamados a vivir la dignidad de los hijos de Dios. Entonces no podemos despreciarnos, no podemos dejarnos de lado, sino que todos tenemos que ayudarnos para crecer bien. Y entonces insiste en este último, ahí está, como decimos nosotros, en la cola está el veneno. La gira pastoral de Pedro, ciertamente que en esa gira no va a encontrar a todos santitos. Pedro no va a visitar a los santitos. Al contrario, después de ese encuentro, después de esa predicación y después de ese yehá que hace Pedro con la gente, comienzan las conversiones. Incluso
lo que hace en Lida, el sanar a un enfermo, y luego lo que hace en Job, el resucitar a Tabita, esto nos está diciendo que una gira pastoral, una acción pastoral, una vida nuestra entre el pueblo y entre la gente, lo que tiene que hacer es ayudarnos a ¿qué cosa? A cambiar, a ser diferentes. Jesús dice, ¿verdad?, de nuestra parte, yo no vine, ¿verdad?, a llamar a los santitos, yo vine junto a los pecadores. Vine justamente a pedirle, no quiero, dice, holocaustos ni sacrificios. Lo que quiero es un corazón arrepentido. Yo vengo a llamarle a los pecadores. Entonces aquí Lucas está insistiendo, por una parte, en la universalidad. Por otra parte, lo que nosotros sabemos, y de esta manera nos muestra que Pedro está cada vez menos preocupado justamente con las tradiciones y las ideas ceremoniales judías. Al comienzo en la carta que encontramos de Pablo, que escribe a los Gálatas, ese capítulo 2, capítulo 1 también, ¿verdad? Pero el capítulo 2 del 1 al 10 y después continúa. Hay una controversia tremenda y se hace todo un concilio, el famoso concilio de Jerusalén, donde Pablo va y habla con los apóstoles. ¿Por qué? Y porque existían estos problemas. ¿Aceptamos o no aceptamos personas que están escuchando la buena noticia y que ahora se dejan tocar por el corazón de Dios misericordioso, el corazón de un Dios que se entrega y que se nos dona? Y entonces, al comenzar nosotros a hacer este camino, viene alguien y ¡pah!, le quiere poner traba. Entonces, con esto, de cierta manera, Lucas está demostrando, miren, Pedro, ¿dónde se queda? ¿Con quién se queda? Pedro no busca entonces lugares, hoteles, entre comillas, que no existían en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, especiales por no que sea yeha, por no que yeha. No, oye, amar oye, hay justamente por personas que incluso están fuera de la ley, podemos decir, o que están sufriendo a causa de una ley, porque Él es curtidor. Bueno, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Qué lindo es cuando nosotros entendemos, qué lindo es sobre todo cuando nosotros sabemos, además de interpretar, hacer una hermenéutica. Eso quiere decir una aplicación a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra familia. Esto no quiere decir que también uno es laxo y dice, bella, o sea, no, sino que desde un encuentro personal con la persona, ahora entonces nosotros procuramos ayudarnos para dar pasos importantes en nuestra propia comunidad. Queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes, que la bendición del Señor entonces hoy descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.